Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Una de las funciones del sumo sacerdote en el templo de Jerusalén era que, siendo el mismo pecador, debía implorar a Dios el perdón de los pecados para todo el pueblo. Jesucristo, que no conoció el pecado, hace por nosotros la oración perfecta al Padre y nos trae el perdón. Con la confianza de estar perdonados, podemos vivir en paz. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este tiempo ordinario. Nos preparamos para celebrar la Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, atiende con amor los deseos y plegarias de tu pueblo para conocer lo que debemos hacer y poner en práctica lo que nos enseñas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de doble filo. Ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a su vista, sino que todo está desnudo y descubierto a los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Y ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tus palabras, Señor,
son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma. El testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son claros, iluminan los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La palabra del Señor es pura, permanece para siempre. Los juicios del Señor son la verdad, enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Ojalá sean de tu agrado las palabras de mi boca, y lleguen hasta ti mis pensamientos, Señor, mi roca y mi redentor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Aleluya, la palabra del Señor. Aleluya, la palabra del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús salió nuevamente a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, muchos publicanos y pecadores se sentaron a comer con él y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Los escribas del grupo de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a los discípulos: ¿por qué come con publicanos y pecadores? Jesús, que había oído, les dijo: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Queridos Jesús. hermanos, ¿cómo termina este evangelio? Qué lindo. Yo dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Algunas veces nosotros parecemos, ¿verdad? Porque siempre estamos atacando, estamos diciendo, estamos anunciando la palabra de Dios. No es fácil para el profeta tener que, por una parte, anunciar o cosas positivas. Muchos de los profetas, Isaías, llegarán tiempos, etcétera, cosas lindas. Pero al mismo tiempo dicen también, atención, que también llegarán momentos de catástrofe si nosotros no respondemos a la palabra de Dios, a la propuesta de Dios. Y entonces aquí nos dice: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Justamente es el denunciar, el decir. Son los pecadores, dice, los que necesitan. Y queridos hermanos, humildemente tenemos que decir que todos somos pecadores, todos somos pecadores. Yo me pongo en primer lugar, Señor, y necesito verdaderamente que me purifiques en mis intenciones, en mis acciones, en mi obrar, y también que me purifiques verdaderamente de todas aquellas cosas negativas, de todos aquellos malos ejemplos, ¿verdad? Pero así también, queridos hermanos, todos tenemos que mirar un poco y darnos cuenta. Porque la palabra de Dios, cuando nos indica un camino, una ruta, quiere decir que nosotros tenemos que comenzar a reflexionar. En realidad, este es el objetivo a donde queremos llegar, la vida de la comunidad. Resurrección quiere decir que todos verdaderamente estemos mejor, todos estemos mejor. Ese es el objetivo verdadero de la comunidad. Y eso es lo que la Biblia te presentó y te presenta siempre. Que toda la comunidad, todos estemos verdaderamente respondiendo
al objetivo de Dios, la dignidad de los hijos de Dios, que somos todos nosotros, ¿verdad? La humanidad. Y desde ahí yo pienso que todos tenemos una lógica. Y todo lo que estamos al frente, yo sé que todo lo que estamos al frente de algunas instituciones no son tan viroshuco como decimos. Tal vez por ahí haya alguno que se le metió ahí por ser amigo, porque me hizo hurra, por esto y aquello, que no es que se formó tanto, no tiene una luz para decir. Pero la gran mayoría yo veo que son gente, doctores, licenciados, Estados Unidos o Europa, no sé dónde. Entonces quiere decir que pienso yo que esa formación no habrá sido ir solamente para macanear por ahí, ¿verdad? Sino que para venir después y ejercer esa sabiduría que Dios te ha dado para organizar. Nuestro problema es de organización. Aquí, si estamos enfermos, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Quiere decir que si somos pecadores, es aquí. Primero, ñañesuta veñan de yara de no debe. Ya llerueta lluvica tu janguaisha, estoy que veñan de tu hume. Y desde ahí vamos a hacer este nuevo camino. Desde ahí vamos a proyectarnos. Y si tenemos capacidad, ustedes saben que enseguida esto vamos a salir así. Ya no queremos más ver 2025 indígenas en la calle, pobrecitos, sucios con sus hijos. Yo veo ahí, y generosa tu laña de gente, porque baja el vidrio y le da, aunque sea de 5.000 y 10.000 y 20.000 y que está ahí, ¿verdad? Pero esa no es, nadie está, queridos hermanos, para estar mendigando en un país tan rico como el nuestro, que Dios nos ha dado todo. Nos falta organizarnos con gente honesta. Dejemos de tener que comprar la justicia, dejemos esas cosas. Por favor, todos estos que están al frente, los magistrados, ya poponamina las cosas. Por favor, Dios nos está pidiendo. Por Dios les pido. Y así también en las otras instituciones. Por Dios les pido. Pero todos, queridos hermanos, desde el presidente de la República hasta el último chabolay que estamos en este país, para poder hacer desaparecer. Y bueno, vamos a considerarnos y vamos a decir, y vamos a aceptar esta palabra del Señor, porque este es el mensaje principal. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Vamos a considerarnos y vamos a decir, sí, Señor, he pecado, pero vamos a considerar. Me arrepiento de todo corazón, Señor, y desde ahora quiero comenzar a hacer bien las cosas. No hacer solo para mi grupito, para mi clan, para aquellos que responden a lo que yo quiero y como yo quiero, o porque es mi amigo. No, queridos hermanos, se nos puso ahí para todos, sin distinción. Universalidad, ¿entienden? Pedí esta gracia hoy en este día tan importante, sábado 18 de enero mañana. Ya Guatama el 2025, con mucha esperanza y con mucha fe. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos, anunciaremos tu reino, Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por nuestra Iglesia, para que siga anunciando el reino e invitando a todos a seguir con libertad al Maestro Jesús, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por nuestras autoridades, para que dejen de actuar con intereses mezquinos y sectarios, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por los pobres de nuestra comunidad, para que sean atendidos por las autoridades y promovidos en sus derechos, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte Ortellado, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Dios de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, ante ti, hoy vengo a dejar mis proyectos, mi vida, mis sueños, mi libertad, Señor, desde hoy, mi fe
placer amarte, servirte buscando hacer tu voluntad. Recibe, Señor, en tus manos la ofrenda que hoy vengo a traer ante ti. Reviste con tu fortaleza mi débil pobreza que hoy te dice sí. Y nunca permitas que crea que serte fiel solo depende de mí, pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Que sea agradable, Señor, para ti la ofrenda de tu pueblo, que ella nos alcance la santidad y nos obtenga lo que confiadamente pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos, el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas. Y así, constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de todos nosotros. Con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con nosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo
Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Vas haciendo maravillas, corazón con corazón, en profunda comunión, me haces templo de la Santa Trinidad. Ven y cena conmigo, ven y mora en mi hogar, ven y nunca me dejes, pues sin ti me moriría. Me has herido con tu amor, ven y mora en mi interior, que te quiero comulgar, Señor. Oración final. Dios Todopoderoso, concede a quienes has alimentado con tus sacramentos servirte con una vida santa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra mamita, la auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén. ¿Quién es esa señora revestida de sol, tan blanca como nieve, de estrellas coloradas? ¿Quién es ella? Ella es la Inmaculada, Inmaculada, Madre de Jesús y nuestra Madre, también nuestra Madre, también nuestra Madre. Madre ven, recibe